transportar la gasolina, compartir ganancias con otra empresa transnacional, pues está enmarcado en la visión neoliberal, favorecer no los intereses del pueblo ni de la nación, sino favorecer los intereses de las grandes transnacionales y de la oligarquía nacional. Por eso queremos cambiar este régimen oligárquico neoliberal. Son dos cosas. Segundo tema, bueno, ligado a esto, nada más recuerdo. En el año 2004, ustedes lo pueden ver en el documento que escribió el licenciado López Obrador, Proyecto Alternativo de Nación, 2004, fue distribuido. México ya importaba el 10% de la gasolina que se consumía en el país. ¿De dónde era? Básicamente de la Deer Park. Bueno, en el año 2006, cuando dio su mitin de cierre de campaña, ya importábamos el 15% de gasolina. Hoy es uno de los argumentos que pone Peña Nieto en la iniciativa de ley que envía a la Cámara de Senadores. Ya importamos el 50% de la gasolina que se consume y del diésel. ¿Qué plantea Peña Nieto para resolver ese problema? Plantea abrir Pemex, sobre todo en refinación, a la iniciativa privada, nacional y extranjera. Es la propuesta que viene en la iniciativa que acaba de enviar, que pueda invertir la iniciativa privada en refinación, en petroquímica y en todo lo demás. ¿Qué plantea el licenciado López Obrador y el programa de Morena? Que Pemex tiene el dinero para construir 5 refinerías, que no se requiere la inversión extranjera en un área estratégica para el desarrollo nacional, pero que estos gobiernos neoliberales no han construido ninguna refinería. Lo pudo haber hecho de manera más visible el gobierno de Felipe Calderón. Empezaron de varios años atrás, donde se podría construir la licitación, y lo único que se ha construido es la barda perimetral. ¿Por qué? No es que no tenga dinero Pemex. Calderón, y eso aprobó la Cámara de Diputados, la mayoría priista y panista, transfirieron en el año 2012, fíjense bien, transfirieron al Fondo Monetario Internacional 14,000 millones de dólares. 14,000 millones de dólares, se pueden construir con eso 3 refinerías nuevas. Están en las arcas del Fondo Monetario Internacional, en lugar de utilizarlo para la construcción de refinerías. Y ese mismo año transfirieron al Banco Interamericano de Desarrollo 6,000 millones de dólares más. Eso se los digo con toda certeza. En ese periodo yo era diputado federal, votamos en contra de eso, pero la mayoría del PRI y del PAN, pues lógicamente, Partido Verde Ecologista y el Partido del Bester apoyaron de mayoría. Sí hay dinero en México. Ahorita por lo menos están esos 20,000 millones de dólares en estos organismos internacionales. Pero aparte, el otro tema es, que lo comentaba la vez anterior, tan solo en el año 2011 se generaron por excedentes petroleros 200,000 millones de pesos adicionales que no estuvieron contemplados en el presupuesto nacional. Y en el 2012 fueron 245,000 millones de pesos más. Yo he dicho en números cerrados siempre 200,000, pero son 245,000 millones de pesos. En la iniciativa que envió Peña Nieto, ¿qué temas se tratan? Primero, el Estado mexicano no tiene dinero. Vamos a permitir la inversión extranjera en refinación y eso nos va a permitir dejar de importar gasolina del exterior para generarla aquí. Eso es lo que están vendiendo. Y de entrada parece atractivo porque dicen, bueno, si ahora importamos gasolina, que ha sido por culpa de ellos, pues vamos a refinarla aquí, pero con refinerías en manos de la iniciativa privada. No requerimos, compañeros, no debemos dejarnos engañar por eso. Aquí hay dinero suficiente. Segundo, en la iniciativa de Peña Nieto señala que uno de los elementos que lo motiva a presentarla con todo el cinismo es el pensamiento de
Lázaro Cárdenas. Es muy patriota Peña Nieto porque está diciendo que en su iniciativa se debe volver al texto que tenía la Constitución cuando Lázaro Cárdenas era presidente. Fíjense bien, porque eso lo están repitiendo en la televisión y en la radio. O sea, él quiere apropiarse las ideas, el sentimiento nacionalista del Lázaro Cárdenas. Es absolutamente falso. Pero lo pueden lograr si nosotros nos cruzamos de brazos. Acuérdense que cuando llegó Vicente Fox, un símbolo desde el 2 de octubre era la B de la Victoria. Y Vicente Fox se apropió la B de la Victoria. Y así ya, tranquilamente. Bueno, ahora esto está más grave, porque es pretender, entre comillas, apropiarse del sentimiento nacionalista de nuestro pueblo, exaltando la figura de Lázaro Cárdenas. Pero ¿cuál es la realidad? Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, la Constitución no estipulaba, fíjense bien, porque es clave esto, en la Constitución no se estipulaba que estaban prohibidas las concesiones y los contratos. Cuando Lázaro Cárdenas fue presidente, podría haber contratos y concesiones. La Constitución no lo prohibía. Fíjense bien. Por eso él dice, queremos regresar al texto que tenía la Constitución cuando Lázaro Cárdenas fue presidente de la República. Ahora, Lázaro Cárdenas hizo la obra patriótica e histórica de expropiar Pemex, aún con el texto de la Constitución que existía en ese momento. Fue posteriormente en los gobiernos tanto de Ruiz Cortines como de López Mateos, que también fue un gran patriota. Fíjense bien, hago paréntesis, un gran patriota en el sentido de expropiar la energía eléctrica y promover una reforma constitucional para que se incluyera en el texto constitucional que estaban prohibidos concesiones y contratos en lo que se refiere a hidrocarburos. Repito, hago el paréntesis porque eso no le quita a López Mateos la posición, digamos, criminal que asumió su gobierno para el asesinato de Rubén Jaramillo, para la represión de los maestros, de los médicos y de los ferrocarrileros. Digo, hago esa acotación, ¿no? Pero, efectivamente, durante el gobierno de Cárdenas, en la Constitución no se establecía la cuestión de que estaban prohibidos contratos y concesiones en lo que se refiere a hidrocarburos. Ahora, la obra de Lázaro Cárdenas no es solamente la de él, sino que el pensamiento avanzado de otros mexicanos permitieron completar o complementar con una reforma constitucional esta parte de se prohíben contratos y concesiones en lo que se refiere a hidrocarburos. Bueno, entonces Peña Nieto está diciendo una verdad y quiere regresar a lo que existía en el texto de la Constitución cuando estaba como presidente Lázaro Cárdenas. Pero nosotros lo que debemos plantear es que la rueda de la historia no da vuelta atrás. Si Lázaro Cárdenas no hizo esa reforma en ese momento y aún con ello expropió el petróleo, no podemos negar el carácter avanzado de reformas posteriores que han permitido consolidar que no se dé marcha atrás en lo que establece la Constitución y se fortalezca. Esa es la trampa que hay. Tenemos que tener mucho cuidado, porque según ellos, el PRI también va a salir a hacer sus movilizaciones, van a salir a orientar al pueblo, y eso puede ser contundente si nosotros no conocemos las cosas. Si no, pues sí es cierto, durante el gobierno de Cárdenas no decía eso la Constitución. Bueno, pero aunque no lo decía, reformas posteriores sí lo dicen. Y nosotros lo que estamos defendiendo en este momento es el texto constitucional con esa adición que se hizo en los gobiernos posteriores. Ahora, ¿qué dice otra en la reforma de Peña Nieto? Dice que va a haber más empleos, decenas de miles de empleos,
porque va a venir inversión extranjera que hoy no tenemos. Pero miren, ¿cuál es la inversión y cuáles son las condiciones y a quién beneficia esa inversión? A nadie. No, beneficia a las grandes empresas transnacionales. A nadie de México, claro, ¿no? A nadie de México, exactamente. O puede beneficiar parcialmente a un sector de los más ricos, de la oligarquía, porque ellos ya se repartieron. Hace unos días se acaba de privatizar un complejo, que es el complejo de Pajaritos, petroquímico. Bueno, pues ya vienen de largo. Ahora, ¿qué dice esa propuesta, esa iniciativa de Peña Nieto? Repito, como ya vamos a dejar de importar gasolina, y además eso todavía faltan unos años, entonces vamos a poder bajar el precio de los combustibles. ¿Sí se va a poder bajar? Bueno, eso es lo mismo que decía el licenciado López Obrador en el proyecto para el 2006 y para el 2012. Un tema central era bajar el precio de las gasolinas. ¿Por qué? Porque se iba a refinar aquí, no porque se iba a refinar aquí pero con capital extranjero, no, porque se va a refinar aquí con los recursos que tiene Pemex y no con capital extranjero. Sí es factible. O sea, no nos podemos ir tampoco con la pinta lineal de que si alguien nos dice, es que si aquí, como lo dice Peña, se van a establecer refinerías con capital extranjero, sí puede bajar el precio del combustible. Puede, teóricamente puede, porque ya no se va a gastar en transporte del extranjero para acá. Pero digo teóricamente, porque las empresas transnacionales son muy voraces. Y aunque teóricamente se pueda bajar, nada garantiza que teniendo ellos el poder, vayan a ser tan sensibles y de buen corazón, pues para bajar el precio de los combustibles. La manera efectiva es que Pemex construya las refinerías y que decidamos autónomamente cuál es el precio de la gasolina. Otro tema, dice él, en México se está desperdiciando el gas, se está quemando. Bueno, eso lo ha dicho López Obrador desde siempre, es cierto, pero él está agarrando eso, ese elemento. Se está quemando el gas, ya no vamos a permitir que se queme el gas, vamos a construir los gasoductos para transportar el gas. Muy bien, eso también lo puede hacer Pemex, construir los gasoductos necesarios, pero aquí se van a construir con capital extranjero y con capital nacional. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cuál es el tema? Que todo lo que se va a hacer, gasoductos, oleoductos, exploración, se va a entregar a la iniciativa privada, nacional y extranjera. Pero se puede hacer sin entregar eso a la iniciativa privada, ni nacional ni extranjera. Ahora, hay otra propuesta que va a presentar Cárdenas, por ejemplo, pero fíjense, hay un detalle importante. Este grupo de personas plantean la participación de la iniciativa privada, pero no extranjera, es una modalidad, que los extranjeros no inviertan, pero la iniciativa privada nacional sí pueda invertir. ¿Pero qué iniciativa privada nacional puede invertir? Ya vimos, son los grupos salinistas, ¿no? O sea, es ni inversión privada, ni nacional, ni extranjera, porque aquí hay recursos, el país tiene mucho dinero para eso. No solamente Pemex por sí mismo, sino también en las reservas en dólares que se tienen depositados fuera del país, hay recursos. Y finalmente, compañeros, no es una lucha fácil, porque los medios de comunicación ya están desatados y diario, incluso, pues son especialistas en comunicación y esos anuncios que diario están penetrando el cerebro de millones de mexicanos van haciendo su efecto. Por ejemplo, una señora en uno de los comités decía, ya vi en el canal de la televisión azteca que Peña Nieto no va a privatizar Pemex, ya lo dijo Peña Nieto, no va a privatizar Pemex. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, pues hay que explicarle otra vez
es que no va a vender ningún tornillo, ya dijo, no va a vender las torres. No se trata de eso, ya hemos dicho, se trata de la renta petrolera. Ahora, han estado utilizando una modalidad de carácter técnico, porque el licenciado López Obrador ha hablado mucho de la renta petrolera. Ahora el término que utilizan los especialistas es la ganancia petrolera. Por eso se quiere incluir, o se incluye en la propuesta de Peña Nieto, un concepto que son contratos que se van a dar de utilidad compartida. O sea, eso lo quieren constitucionalizar, que en la Constitución ya diga que Pemex puede otorgar contratos de utilidad compartida. ¿A quién? Pues a la iniciativa privada, nacional y extranjera, a la que ofrezca, según dicen ellos, las mejores condiciones para Pemex. Bueno, este tema de los contratos de utilidad compartida, esa es la privatización de la utilidad que resulte como producto de la exploración, de la explotación del petróleo, del gas y de otros hidrocarburos, sólidos, líquidos o gaseosos. ¿Sí? Esa es la privatización, privatizar las ganancias, privatizar las utilidades. Privatizar es compartir con la iniciativa privada, ¿no? Entonces, pueden no vender torres, pueden, pero teóricamente, porque una vez establecido en la Constitución, aunque ahorita nos estén diciendo que no se va a vender ningún tornillo, pues una vez que esté establecido esta nueva modalidad, compartir utilidades o contratos de utilidades compartidas, todo lo demás, compañeros, es letra muerta. Entonces, la lucha es fuerte. Ellos, hasta hace unos meses, Peña Nieto decía que no iba a enviar reformas constitucionales. Sí las va a enviar, ya las envió. Y concluyo diciendo esto, son 2 artículos fundamentales. Son 4, pero 2 esenciales. Artículo 27 constitucional: la nación es dueña de todos los recursos que se encuentren dentro del territorio nacional. Ríos, aguas, suelo, subsuelo, etcétera. Entonces eso incluye, como dice la compañera, minerales, petróleo, todos los hidrocarburos en todas sus modalidades, y la nación podrá darla en concesión a particulares, que es lo que actualmente están haciendo con las minas, por ejemplo. O sea, son, dice López Obrador, ya más de 50 millones de hectáreas concesionadas a empresas mineras. En sus mítines del Zócalo decía, las concesiones que se han dado ahorita a empresas mineras, si las juntáramos todas en territorio, hacen un territorio similar al de Chihuahua. Pues ahorita ya pasaron unos meses y ya es más todavía. Pero la peculiaridad es esta: no hay impuesto minero. Las empresas mineras no pagan impuesto por explotar las minas. Eso se quitó de la ley precisamente en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. No pagan ningún impuesto. ¿Qué es lo que pagan las empresas mineras de acuerdo a la ley? Pagan un concepto que se llama derechos por explotación minera. ¿Cuánto se paga por derechos por explotación minera? Por cada hectárea se pagan al semestre 5 pesos con 8 centavos por derechos de explotación minera. Entonces, si el gobierno entrega una concesión, están saliendo los compañeros que van con el compañero Freud. Si el gobierno entrega una concesión para explotar oro, por ejemplo, a una empresa canadiense y le da una concesión de 100 hectáreas, ¿cuánto va a pagar esa empresa minera al semestre por 100 hectáreas concesionadas? 500 pesos. 508 pesos es lo que pagan por derecho de explotación minera. Y, de acuerdo a la ley, después de 10 años, cuando pues ya se vea, después de 10 años sigue explotando las minas,
Entonces lo que establece la ley es que ya no va a pagar 5 pesos con 8 centavos por hectárea, va a pagar 101 pesos después de 10 años, pero seguir explotando una mina después de 10 años, pues es que es una mina que reditúa ganancias, ¿no? Bueno, esa es la situación que tenemos. Meterle cambios al artículo 27 constitucional, una parte es que sí se puedan otorgar, dice muy benevolente Peña Nieto en su iniciativa, no se van a otorgar concesiones, pero sí se van a dar contratos. Y ahorita es la Constitución, no hay concesiones ni contratos, o sea, se pone benevolente, concesiones no, pero contratos sí, y eso lo van a estar también explotando. Y no, regresamos al texto que existía en la Constitución cuando era presidente Lázaro Cárdenas, no nos dejemos engañar. Ahora, artículo 28 constitucional, con este concluyo. ¿Cuál es la esencia del 28 constitucional? El artículo 28 constitucional habla de las empresas estratégicas para el Estado. Hay dos conceptos: empresas prioritarias y empresas estratégicas. Antes de que llegara el periodo neoliberal a nuestro país, que lo inició Miguel de la Madrid Hurtado, con una reforma constitucional, todo el mundo pensaba, porque así los medios lo publicitaron, que Miguel de la Madrid quería introducir en la Constitución un capítulo económico. Pues qué bueno, pues para que el Estado intervenga más directamente en la economía. Pero cuando llegó su iniciativa y fue aprobada, fíjense bien, hubo una modificación con estos dos conceptos: empresas prioritarias y empresas estratégicas. ¿Qué propuso Miguel de la Madrid? Una lista de empresas estratégicas. Empresas estratégicas, de acuerdo a la Constitución, son empresas o áreas de la economía donde solamente el Estado puede intervenir, no los particulares. ¿Cuáles eran empresas estratégicas antes de Miguel de la Madrid? Estratégicas: Teléfonos de México, Ferrocarriles Nacionales, Petroquímica Básica, Petroquímica Secundaria, Petróleo, Uranio, etc. Con la reforma que inició Miguel de la Madrid, dejaron de ser empresas estratégicas, Teléfonos de México, y luego con otras reformas posteriores, Ferrocarriles Nacionales, las minas, toda la explotación minera que era estratégica para la nación, dejó de ser estratégica. ¿Qué hicieron? En principio un cambio nominal, ya no son estratégicas, pero son prioritarias. Pero la Constitución en las prioritarias sí puede intervenir la iniciativa privada. Y en las estratégicas, dice incluso la Constitución, las empresas estratégicas no constituirán monopolio y son potestad única del Estado mexicano, no interviene iniciativa privada. Bueno, entonces, dense cuenta que técnicamente manejan eso. Mucha gente dice, pues estratégico y prioritario, sí, pero constitucionalmente está definido qué es lo estratégico y qué es lo prioritario. ¿Qué empresas estratégicas han quedado? Que ustedes lo pueden consultar, están enumeradas en el artículo 28 constitucional. Correos, es estratégica. Sin embargo, en la práctica ya se privatizó porque están todos los servicios de mensajería. Ya el correo pues ha pasado a un segundo o tercer plano, pero constitucionalmente es estratégica. Es decir, aún estas empresas estratégicas que ellos mismos han definido no las respetan en la práctica. ¿Qué otra empresa es estratégica de acuerdo a la Constitución y al artículo 28? Pues, la energía eléctrica, generación de energía eléctrica. Bueno, pues tampoco lo respetan, porque el 50% de la energía eléctrica que se genera en el país la producen empresas privadas, aunque sea estratégica, ya la mitad la producen empresas. Y la reforma que envió Peña Nieto,
que esperábamos todos fuera solamente sobre el petróleo, deben saber ustedes, también incluye la energía eléctrica, e incluye entonces oficializar lo que hoy violan de la Constitución las empresas privadas, sobre todo extranjeras. Fíjense bien, pues ya están matando dos pájaros de un tiro, muchos, pero sobre todo estos dos. Entonces, aunque generación de energía eléctrica es empresa estratégica porque lo marca la Constitución, en la práctica la mitad está privatizado, y con esta iniciativa de Peña Nieto quieren ya formalizarlo. ¿Qué otra empresa estratégica aparece? Es la utilización de la energía nuclear. Bueno, Peña Nieto dice en su ahí si no, es magnánimo. Eso no, porque nada más tenemos una planta, que es la de Laguna Verde, y porque seguramente es negocio más redituable, más rápido, generar energía eléctrica por otras vías, que puede ser eólica o puede ser micro hidroeléctricas, que construir una planta de energía eléctrica, de energía nuclear, que se tarda de 10 o más años en construir y luego apenas va a empezar a generar. No, pues eso no le entramos. Claro que no es negocio exactamente, ¿no? ¿Qué otro elemento está en la Constitución como empresa estratégica? Telecomunicaciones. Pero ustedes saben que ya están en el proceso de privatizar y de entregar con la modificación que se hizo favorable a Televisa fundamentalmente y a TV Azteca, ¿no? Bueno, ¿qué estamos nosotros queriendo rescatar del artículo 28? Que no se modifique para que no sigan, ahora sí ya con todo cinismo, la entrega total del país al extranjero, y particularmente del petróleo. El petróleo se ha detenido, compañeros. En el Face hace unos días una persona me decía, ¿creen ustedes que con una movilización van a detener la privatización de Pemex? Y yo le decía, recuerden que en el gobierno de Ernesto Zedillo, él envió una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados para abrir generación de energía eléctrica a la iniciativa privada. Se hizo una gran movilización encabezada por el SME y luego por otros, y se detuvo, y no fue la única vez. Fueron 2 veces por lo menos que el SME estuvo al pie del cañón y se detuvo modificaciones constitucionales para entregar abiertamente, lo hacen supersticiamente, abiertamente la energía eléctrica a los privados. Bueno, si ya se hizo en ese tiempo por movilizaciones de nuestro pueblo, pues es lo único que nos queda, es lo único, no hay más. Si lo dejamos al Congreso, ya sabemos de antemano cuál es la votación, pues la van a ganar PRI y PAN, ¿no? Y si cómplices del PRD y de otros partidos, como el partido del Bester y el Partido Verde, pues eso, el Congreso no va a resolver a favor del pueblo, ese ya está cooptado. La única vía es la movilización, pero una movilización con conciencia. Este libro que ustedes se llevan, que les entregó el compañero Freud, que no hay desafortunadamente para todos, ojalá lo puedan ver, es una síntesis de toda la entrega que ha hecho los gobiernos neoliberales a la iniciativa privada. Ahí vienen detalladamente, y ahora como resultado de eso vienen las fortunas de cada una de las familias que fueron beneficiadas con la entrega de recursos de la nación, desde el millonario mayor del mundo hasta Germán Larrea, Bayares, los de Bimbo, los de Montezuma, los de X, ¿no? Y viene también de manera muy sintética pero muy efectiva muchos datos de cómo ha sido la entrega de nuestro país a las empresas transnacionales y a la oligarquía nacional. Por eso la lucha nuestra es cambiar el régimen oligárquico neoliberal que solamente ha beneficiado a la oligarquía nacional. La oligarquía es la minoría que gobierna y que tiene bajo su control el poder político y económico de este país, y las transnacionales que están íntimamente aliados. Entonces, cambiar el modelo o el régimen
neoliberal oligárquico. Y en esa lucha se enmarca la lucha por la defensa del petróleo. Entonces yo hasta ahí la dejo, y si hubiese algún comentario, observación de los compañeros, yo digo con mucho gusto, ¿no? Porque necesitamos estar bien alertas, no caer ni dejar que la gente se vaya con la pinta de la televisión. Y sí se están yendo, compañeros, ¿eh? Entonces necesitamos hacer un contrapeso.